La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Siempre estoy contenta, pero hoy estoy más que contenta por los invitados que tengo en esta ocasión. Son personas que, aunque están muy ocupadas, siempre están muy disponibles para bendecir y para cooperar para la extensión del reino de Dios. Y para mí es un gozo y un orgullo también por los años atrás que conocí, sobre todo al varón, verlo fructificando tan poderosamente y tan preciosamente en el Señor, aleluya. Y es que de esto se trata, el reino de Dios, de un Dios que nos ama, que nos extiende la mano, nos levanta, nos guía, si tropezamos y nos caemos nos restaura, y los primeros asombrados somos nosotros de las cosas que Dios es capaz de hacer con aquellos que le creen, que le siguen y que deciden servirle, aleluya. Así que yo quiero en este momento, donde hay tantas preocupaciones y malas noticias, darte la buena noticia de que Dios está vivo, activo, sigue siendo todopoderoso y está atento a tu necesidad. Al final del programa vamos a orar, así que ten en mente que vamos a interceder por ti y que Dios va a escuchar. Y que hoy puede ser la noche de tu milagro, así que vamos a creerle porque le creímos otros, entre ellos yo y mis invitados de hoy, es que hemos llegado hasta aquí y podemos compartir con gozo esa experiencia del amor y del poder de Dios. Así que sin más preámbulo está con nosotros el hermano José Vega, alias o más conocido por Remy, el payaso Remy, y su esposa Betina Mercado, empresaria, conocida también por los productos Betina para el embellecimiento mayormente de las mujeres, y ellos están como pareja en estos últimos años ministrando juntos a los matrimonios, y es realmente maravilloso lo que Dios está haciendo en medio de la necesidad tan grande que hay. Ellos son miembros de la iglesia cristiana, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Dorado, y pues muchos los conocen, sobre todo a él, por la televisión y tantos eventos donde él ha participado, pero yo quiero que conozcan dónde comenzó todo, no solamente como persona, sino como pareja, y las cosas lindas que el Señor hizo. Yo necesito todos los días buenas noticias, y por eso pienso que a ti te pasa igual. Yo todos los días necesito tener como una muestra de que Dios sigue haciendo cosas, porque el enemigo no para, pero créeme que Dios hace más. Dios está diligentemente cuidándonos, ayudándonos, obrando, y a veces como que uno no lo ve y se turba. No, Dios está. Así que en tu situación, cualquiera que esta sea, Dios te vio, te escuchó y hoy te va a hablar, yo lo sé. Así que estate atento, atenta y recibe con gozo la palabra del Señor. Vamos a conocerlos. Pues no sé si decirte José o Remy y Betina. Más fácil se le haga, pastora Marta, de verdad. Yo no sé si tú te recuerdas, un día tú estabas en un semáforo en Forest Hill, Bayamón, y yo iba pasando y te vi, no sé si es que te bajaste o estaba el cristal abajo y yo, ¡te quiero, Remy! Te grité. Exactamente. Yo perdí mi nombre hace 45 años, desde que la gente se le hizo más fácil decir Remy, José sí. Vega, y es mejor decir Remy, es más corto. Aunque José Vega es un nombre común, como que sí, Remy uno te ve y uno dice, es Remy, es Remy. Ayer mismo estaba yo en la estación de peaje y la muchacha me ve así sin maquillaje y cuando hablo me dice, pero no me digas que usted es Remy, no puede ser, porque yo de niño siempre ha sido una bendición. Pero hablando de tu introducción, de que todos necesitamos un milagro en nuestras vidas, yo es la primera vez que digo esto, pero lo quiero decir frente a ti. Betina es un milagro. Aleluya. De lo que Dios hizo en mi vida. Gloria a Dios. Y fue un milagro por lo cual yo estuve orando después de una crisis. La gente conoce a Remy, conoce al payaso, y es lo que la gente conoce porque es lo que más publicidad se le da, pero mucha gente no sabe que yo fui
pastor. Muchacho, si uno conoce el hombre alegre, educador, pero pastor y serio. Yo estudié psicología en la Universidad Wow. Interamericana, yo conocí al Señor siendo un muchacho joven, y el pastor Félix Castro dijo estas palabras: tú eres mío. Me dijo, tú vas a ser mío. Puso un joven, el doctor Guillermo Otero, a cargo de orar por mí, de cuidarme, de discipularme. David Casilla, estuvieron ahí conmigo, y los menciono porque fueron mis consejeros cuando yo era un joven, cuando yo era un niño, y don Félix me empezó a dar la oportunidad de entrar a su oficina, de decirme qué tú quieres hacer, y yo decirle, don Félix, me gusta la televisión, me gusta, no me ponga a hablar, por favor, porque tengo problemas de habla. Y don Félix me puso a manejar los controles. Yo fui el primer técnico que tuvo Radio Vida. Wow, tremendo. Y yo fui el que le dije a don Félix, el dueño de Radio Vida me dijo que si usted quería comprar la emisora, y me dijo, muchacho, tú eres loco. Yo le dije, pero hablé con la Junta. Allá él fue a hablar con la Junta, compraron la emisora, yo fui el primer técnico allí, y hacíamos los programas con Rashki, con Torres Ortega, cuando entró Gigi Ávila allí a ser entrevistado para nosotros. Era como que yo siendo un joven, eso marca tu vida. Sí. Estudié psicología porque él me ayudó a conseguir una beca, el pastor, en la Interamericana, y después que estudié me dijo, ahora vas para el seminario, y estudié en el seminario. Qué visionario, evangélico. ¿verdad? Un hombre con una visión. Sí. Me acuerdo cuando él un día se encontró al alcalde de Carolina y le dijo, muchachos, cierre ese hipódromo y haz una urbanización ahí, que eso lo que hace es perder la gente. Y el alcalde le dijo, esa es buena idea, don Félix, porque ellos están buscando para dónde mudarse. Y me acuerdo yo de don Félix y orar allí en el Escorial, que hoy en día es el Escorial, una gran cantidad de viviendas, un hombre con una visión. Sí. Me dijo, yo necesito que tú estés aquí conmigo. Y me nombró, después de estudiar en el seminario, el pastor Denis Soto, Misraín Esquilín estaba allí, estaba el pastor José Calo, y estaba yo. Éramos los 4 jóvenes que estábamos con don Félix. Yo estaba en evangelismo. Eran los asistentes pastorales. Asistentes pastorales, copastores. Wow. Y yo empecé como yo dirigí evangelismo. ¡Qué corillo! Un corillo, Wow. de ahí aprendí yo, porque con 2 genios como Misraín y Denis Soto y José Carlos, yo decía que yo que siempre he tenido problemas de memoria, y ver que esas memorias privilegiadas era un reto para mí. Entonces abrimos la iglesia Rolling Hill, Metrópoli, Villa Fontana, alturas de Villa Fontana. Empezamos como jóvenes a plantar iglesias en todo sitio. Y ahí, yo un día, me gustaba mucho el arte, y le dije al pastor, después de la escuela bíblica voy al Parque Muñoz Rivera a dar clases de arte a los niños, porque mami dirige el parque y me dijo que me fuera para allí a pintar. Mira para allá. Y me fui con un grupo de amigos de la Escuela de Artes Plásticas allí, que son grandes pintores hoy en día. Carmelo Sobrino, Zambolín, Arnaldo Roche, Treyes, todos esos pintores estaban ahí. Y yo pintaba, y un día que iba a pintar y a dar clases se me quedó el lienzo. Y al quedárseme el lienzo, un amigo mío que tocaba trompeta en la banda de la iglesia, él tocaba trompeta y yo saxofón, me dice, píntate la cara. Yo le dije, ¿por qué no te la pintaste? Le digo, porque tú eres más payaso que yo. Yo le dije, ¿qué hago? Me dice, haz lo mismo que haces en la escuela bíblica, le cantas a los niños, pinta y juegas con ellos, lo que haces en la escuela bíblica, hazlo aquí. Wow, así fue que nació Remy. Así fue que nació Remy. Entonces yo empecé a pintarme con pintura de acrílico, y cuando voy al carro por el calor y la pintura derritiéndose, me tocan la ventana, y era el productor Elín Ortiz. Y Elín me dice, ¿te gustaría trabajar en televisión? Y yo le digo, es que yo soy maestro de educación cristiana y de arte en el Colegio Bautista de Carolina de lunes a viernes. Y me dice, esto es los domingos. Y yo le digo, es que los domingos yo soy copastor en la Iglesia Bautista de Carolina. Me dijo, esto es por la tarde. Con muchos sombreros. Y yo le dije, pues el lunes voy allí a Guapa Televisión. Me contrató para escribir una canción, cantarla. Me dijo, búscate un grupo de jóvenes que canten contigo. Y ahí nació Los Dulces Payasos. Tuvimos un año. Yo salgo del grupo porque don Tommy Muñiz me llama para decirme que me quiere convertir en un personaje infantil puertorriqueño. Que Tío Nobel era cubano, que Pacheco era español, que Titi Chago era cubana, que Cepillín era mexicano, y que necesitaba un puertorriqueño, pues iba a comprar un canal. Y don Tommy es el que yo le digo, tienes un nombre de... Yo había escrito un cuento que era el payaso Do Re Mi, que era un explorador musical, y don Tommy me dice, no, está muy largo. vamos a ponerle Remy.
se mete la mano en el bolsillo, me da $100, me dijo, cómprate un pantalón colorado, azul, verde y busca un sombrero. Porque todos los personajes infantiles tienen sombrero. Me acuerdo yo de ir al militar ahí en Río Piedra y comprarle un sombrero de explorador. Yo dije, porque este ya lo tiene. Y el de explorador no, le puso una notita musical y él le encantó y me dijo, dale, de lunes a viernes. No, y también la forma en que tú te pintas es tan diferente al resto de los payasos, Sí. que es más atractivo. Y no da miedo a los niños. Ajá, porque algunos payasos dan miedo en vez de Porque lo alegría. que hice ese primer día fue como no tenía más que el espejo y pintarme alrededor del bigote, alrededor Sí. de los ojos, y eso fue lo que nació en la nariz. Y así empezó todo. Empecé con Don Tommy, grabamos el primer disco y el segundo y la obra, y me uno a Pedro Rivera Toledo, el gran maestro, que es el que impulsa mi carrera musical. Wow. En grandes proporciones. Él era el director musical de Lucecita, de Chucho, de Dani Rivera, de Nidia Caro, y era la primera vez que trabajaba con un personaje infantil, y fue tanto el amor que me adoptaron. Yo siempre digo que ahí, cuando tú vienes de una familia pequeña, donde te creas con tu mamá y tu abuela. Así siempre, te criaste tú. Así me crié. Y siempre necesitas de esa imagen, de ese apoyo de esa persona que te diga, quiero estar ayudándote. Por eso yo digo que primero me adoptó Don Tommy Muñiz y después me adoptó Don Pedro Rivera Toledo para darme las oportunidades, porque sin ellos hubiera sido difícil y sin la bendición de Dios. En aquel entonces la televisión era la cajita del diablo. Y mucha gente en la iglesia empezó a quejarse de que yo estaba los domingos cantando plena, vestido de payaso. Y En la cajita del diablo. Y los lunes de pastor. Y yo, para no hacer daño y para entender, decidí Para no escandalizar, como dice uno. seguir de payaso. Le dije, seguí dando clases en el colegio de arte. Me quitaron el curso de educación cristiana. Seguí de arte y seguí ahí alcanzando muchos logros a nivel profesional. Que conste que después, aún el que originalmente le dijo cajita del diablo, que fue Gigi Ávila, recapacitó y se dio cuenta de que el instrumento no era el problema, sino cómo uno lo use. Exactamente, Claro. que es lo que yo digo del internet. Exacto, como pasa hoy día con las redes. Y la nave de Remy empezó a subir hasta unos niveles muy altos. Pero se me olvidó quién me había llevado ahí a esos niveles tan altos. Y pensé que lo podía hacer yo mismo. Me dejé de congregar, dejé de diezmar. Y no te lo propusiste, fue un descuido y un desenfoque paulatino, porque mucha gente no se aparta porque dice, quiero irme a adulterar o a meterme esto. No, es que invierte en las prioridades y uno empieza a distraerse y a distanciarse. Claro. Cuando abre los ojos ya uno está en el mundo. Sí, porque yo decía, en vez de ir a la iglesia, me voy los domingos a ver niños hospitales. Estoy sirviendo al Señor, dirías. En vez de darle el diezmo allá a la iglesia, lo que hago es, pues, Ayuda a esta los escuela necesitados. necesita unas ventanas, yo le compro las ventanas. Y a eso no es lo que nos Y uno manda se el Señor. inventa su propia Biblia, su propio librito. Exacto. Y te inventas tu propio Dios. Sí. Y los mandamientos son claros. No Adaptas tendrás a Dios a dioses. ti, no tú a Dios. Y ahí fue cuando vino el desastre. Ahí fue donde perdí todo. Ahí fue donde me arrodillé y le dije a Dios, no vuelvo a casarme más. Me quiero quedar solo. Porque perdiste todo, inclusive el matrimonio. Sí, todo, Todo. todo, todo. Y entonces ahí, en un proceso donde estaba durmiendo en un matre en el piso en mi oficina, me arrodillé y le dije, Dios mío, perdóname. Heme aquí, envíame a mí, por favor. Quiero servirte full time de ahora en adelante. Perdóname, y me voy a empezar a congregar. Y empecé a congregarme, empecé a orar. Empezaste de cero otra vez. Empecé de cero. Y ahí yo había conocido a Betina. Betina se había ido a Estados Unidos y volvió al año y 6 meses. Y cuando yo la vi, después que yo estaba arrodillado, le dije al Señor que no me quería casar más. Yo le dije, Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Es que no es bueno. Y ahí llegó Betina. Cuéntale. Eso hace más de 20 años. Bueno, 20 de casados ya Ajá. tenemos. Que yo me sorprendí cuando tú me dijiste, yo originalmente era actriz. Sí. Lo que pasa es que entonces tengo que asumir la empresa de la familia y por ahí es que continúas, porque la empresa Betina de maquillaje
Y todo esto pertenece a ustedes. Sí, y la realidad es que yo escucho a José y yo digo, Dios mío, qué vidas tan diferentes. Sí, unos trasfondos totalmente distintos. La historia, ¿verdad?, de su pasado y cómo él llega a la iglesia y cómo la iglesia lo envuelve, lo hace suyo, lo hace crecer espiritualmente. Yo me la sé ya de memoria, pero no la viví, no la conocí. Mi pasado era completamente diferente. Sí. En mi caso, yo crecí en la iglesia católica, una familia numerosa. Mi mamá tenía 2 hermanos y hermanas, así que ellos eran 3 en la casa. Familia de matrimonios sólidos, estables. No se conocía ese tema de divorcio. Íbamos a la iglesia los domingos y demás. Pero ya cuando yo llegué a mi etapa de universitaria, y yo siempre recuerdo, soy la más pequeña y la más pequeña en casa. Así que siempre sentía que tenía que ser fuerte, dejarme sentir. Yo no quería las obras de mis hermanos, yo quería hacer mi espacio. Y recuerdo que en determinado momento mi mamá me dice, yo veo que los hombres van y vienen. Imagínate, yo tendría 18 años en ese momento, 17. Yo veo que los hombres se divorcian, las parejas hoy en día no cogen los matrimonios en serio, así que tú edúcate de manera formal, así de modo que si tú te casas, si tu esposo se quiere ir, que se vaya porque tú vas a estar provista. Qué mentalidad. ¿Cuántas madres no han dado ese consejo, sí, verdad? Así que yo como que internalicé eso. Anuncié que me iba a estudiar a Estados Unidos cuando estuve en el primer año en la UPI. Ahí empecé con administración de empresas, que no me gustó, salí corriendo, me fui para teatro y entonces el segundo semestre de la universidad lo hice en teatro. Y de ahí yo como tenía una agenda profesional que hacer, pues yo dije, yo veo mucha huelga y mucha cosa, esto aquí me va a tomar una vida graduarme, yo me voy. Y le anuncié a mi mamá que iba a solicitar en NYU porque yo no tenía más opciones, ese era mi norte. Si tú vas a ser actriz, tú tienes que irte a Nueva York. Sí. Y solicité solita, en la época que eso se enviaban cartas y tú te sentabas a esperar y todo ese revolú. Y me aceptaron. Wow. Fui allá, audicioné. Me dieron la oportunidad de terminar mi grado universitario porque ya me convalidaban ciertos créditos de Puerto Rico y cuando estoy allá termino actuación y en esos 4 años universitarios, como le pasa a tanta gente, yo me fui desconectando de mi vida con el Señor. Porque entonces tú empiezas a definir y dices, yo estudio, yo logro, yo hago, yo me suplo y al final encuentras la autosuficiencia y cuando tú eres autosuficiente tú no necesitas de nadie, yo soy el ni centro. siquiera del Señor. Exacto, se cree uno. Se cree uno. Se compra esa mentira uno. Y ciertamente estuve 10 años en Nueva York y al final yo dije, mira, si el hombre va a venir para irse, pues yo me quedo soltera. Me dediqué a mi vida profesional sin darme cuenta que eso estaba impreso en mi corazón porque obviamente es mi mamá. Mi mamá me da los mejores consejos, así que yo me dediqué a hacer lo que ella me recomendó que hiciera. ¿Y tus 3 hermanos anteriores, que tú eres la cuarta, eran varones? Yo soy la cuarta. No, somos 3 mujeres y un varón. ¿Y cómo es a ti que te dan ese consejo? Bueno, yo creo que en realidad ya las 2 mayores, te estoy hablando de una diferencia, mi hermana mayor me lleva 12 años, bueno, así que yo con 9 le llevé los anillos. Luego mi segunda hermana se casó muy joven, ella yo creo que no había terminado universidad, se casó como a los 22, 23 años. Mi hermano, varón al fin, no se había casado y en esa época los varones hacen lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque lo que ellos de quieren. mi abuela para acá, la mentalidad es que el varón es libre, hace lo que quiere y demás, yo me preocupo por las nenas. Y entonces, gracias a Dios, mis hermanas se han casado una sola vez y han podido, ¿verdad?, seguir ese legado de la seriedad, lo que es el matrimonio. Gloria a Dios. Y entonces, nada, de momento yo me veo en Nueva York con 34 años. Y mi mamá me llama y me dice, necesitamos sucesión para el negocio. Yo dije, ¿tú estás loca? ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que yo puedo hacer eso? Porque yo no tengo educación formal ni tan siquiera relacionada a administración de empresas. Eso cuando estuve no me gustó. No sé de contabilidad, no sé nada. Y ella me dice, pero lo que hay es que meterle mano y nosotros te enseñamos y no hay problema. Y yo lo pensé y lo pensé y lo pensé. Y ya como a los 3 meses, mi mamá me dice, mira, necesito que me contestes, ya no puedo esperar más. Y yo le digo, bueno, y si yo te digo que no, ¿cuál es tu plan B? Me dice, pues mi plan B sería venderlo. Ya el negocio tenía muchos años, la empresa tenía muchos 38 en esa época. Hoy en día son 63.
Y entonces yo dije, wow, me dio ese dolor de pensar que el legado de mis padres fuese a quedar en manos ajenas, que típicamente lo que hacen es que compran para sacar del medio la marca y la competencia, o pues lo convierten en otra cosa, porque la realidad es que las marcas son el alma y el corazón de quienes las desarrollan. Exacto. Cuando viene otro, tiene otras ideas y la cosa se cambia. Y eso me calaba en el corazón porque yo sentía que por culpa de mía se iba a perder un legado. ¿Y siempre se llamó Betina? No, se llamaba M&J Incorporado porque eran las hermanas que habían nacido para esa época, Maritza y Jacqueline. Y ellos se quedaron con ese nombre. Y entonces... Yo decía, una empresa tan antigua que no sonaba el nombre Betina antes y es que después se cambió. Sí, correcto. Explícale que era el color de la bendición, decía. El color que más se vendía era un color. Explícale. La primera marca que ellos trajeron para importar a Puerto Rico como distribuidores de productos de belleza se llamaba Waltz Italiana. Y dentro de esos colores, que cuando los italianos fueron a enviar la marca para Puerto Rico, le dijeron, mira, el alma de un esmalte de uñas es el nombre del color. ¿Cómo quieren que se llamen? Y mi mamá, pues por falta de experiencia, le dice, pues vamos a enviar los nombres de todas las mujeres de la familia. Y enviaron Julia, que es mi mamá, Jacqueline, Maritza, y la mamá de uno de los socios se llamaba Betty. Cuando los productos llegan a Puerto Rico, los habían italianizado los nombres. Y Julia se convierte en Julieta, Jacqueline en Jacquelina, Maritza en Marisa y Betty en Betina. Cuando ellos empiezan a vender la marca, ese color específicamente, mi mamá me dice que vendía 10-1. Y pegó tanto y tanto y tanto que el nombre se arraigó a los puntos de venta y las farmacias le decían a mi papá cuando entraba por la puerta, llegó Betina. Porque cada vez que se le acababa volvían y llamaban y Betina y Betina y Betina. Así que de momento ese nombre empieza a tomar tracción, el nombre per se. Y cuando mis papás en el 82 deciden que querían tener algo propio, registran el nombre Betina y comienzan con esmaltes de uña y lápices de labio. Y entonces, así que ya ese nombre estaba. Cuando yo nací en el 69, que estaba ese esmalte de uñas, que ya estaba tomando tracción, ellos empezaron en el 63, llevaban 6 años con ese color que todo el mundo amaba, pues cuando yo nací me dieron el nombre a mí. Y de momento... Y proféticamente te marcaron para ser la dueña. Así es. La gente piensa que es al revés, pero no. Y entonces, volviendo a Nueva York, cuando ella me dice, mira, necesito sucesión para el negocio, yo decía, no hay manera, lo pienso, espero como 3 meses, y cuando por fin ella me dice eso, yo me siento que tengo algo de responsabilidad con el legado de la familia. Y oré, aquella Biblia que yo tenía en mi mesita de noche que cargaba a todas partes como un amuleto de la suerte porque yo nunca la abría. Ya yo, ¿verdad? Había hecho mi vida y sentía la autosuficiencia cuando te engaña y te hace pensar que tú tienes control de toda tu vida. Y tomo la Biblia, la abro, leo algo, ni me acuerdo qué fue, y la cierro y oro. Yo nunca dejé de orar, eso sí. Siempre, toda mi vida, por la noche, mi tiempo antes de descanso es con el Señor. Le digo, Señor, si tú de verdad quieres que yo regrese a Puerto Rico, me lo vas a tener que decir de manera contundente porque tú sabes que yo soy terca. Amén. Yo ni sabía que la terquedad era un pecado. Ay, Dios mío. Y cuando a las 5 de la mañana escucho una voz clara que me dice, sal de esta ciudad antes que tengas que vivir lo que esta ciudad va a vivir. Yo esperé, no había ni salido el sol. Yo dije, déjame dejar a mi mamá dormir. Pero estaba en el borde de la cama porque yo sentía que el Señor me había hablado. Yo estaba bien segura. Y a las 6 de la mañana llamo a mi mamá y le digo, voy para Puerto Rico. Y me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, el Señor me habló. Y regresé a Puerto Rico en abril 1 del 2001, 5 meses antes de septiembre 11. Así que para mí ese momento de septiembre 11 marcó mi vida y me reconfirmaba que la palabra había sido del Señor. Y ciertamente me ponía a pensar cuál es el propósito. ¿Por qué, Señor, tú me sacaste de allá para traerme aquí en medio
de las circunstancias que mi ciudad está viviendo y que yo sabía que muchos amigos que yo había desarrollado en el camino estaban pasando por muchas necesidades, sobre todo emocionales. Sí, más los que murieron. Más los que Que murieron. no conocía a tanta gente. Eso es así. Y comenzó entonces mi búsqueda de propósito. Y yo no estaba segura lo que era. Al poco tiempo, cuando... Ya tú sentías como que Dios te estaba llamando, algo, la atención. Algo, y llamando queriéndote la atención. redirigir. Correcto. Y entonces... Recuerdo que me llaman y me invitan para audicionar a una obra de teatro infantil y yo le digo a mi mamá, ay, qué bueno, por fin voy a trabajar en teatro otra vez, tú sabes que eso es mi pasión. La gente piensa que lo que yo estudié y lo que me apasiona es lo que voy a hacer el resto de mi vida y la realidad es que Dios tiene tantas puertas en el camino donde si tú te dejas llevar, la bendición va a ser mucho mayor. Y los talentos que a veces tú no identificabas, otros dones y talentos que tenías, además de actuar. Y que el Señor los pone ahí para un propósito específico y tú crees que es para otra cosa. Y entonces voy a la audición. Ahí es que conoces al feo este. A esta cosa, a esta cosa. Que Dios lo bendiga, muchachos. Amén, amén, amén. Y entonces recuerdo que yo voy para la obra y me habían enviado del libreto y yo me lo aprendí porque yo tenía que demostrar que yo soy de Nueva York, que yo, tú sabes, que yo estaba afilada. Y llego allí, hago mi audición, me va súper bien. Ahí mismo me dicen, el papel es tuyo, empezamos a ensayar todo ese asunto y cuando salgo de allí, voy al carro y llamo a mi mamá. Y le digo, mamá, voy a trabajar en teatro por fin. Y me dice, ¿sí con quién? Y yo le digo, ay, con un payaso ahí que le dicen Remy. Imagínate cuánto yo desconocía. Sí, cuán desconectada tú estabas de acá. De Puerto Rico completamente. Y entonces me dice, mira, muchacha, ese hombre es una institución en este país y no sé qué, no sé cuánto. Así que mi mamá empezó a enamorarse ese día de él. Nada. Se enamoró primero que tú. Sí. No, ella tenía muy lindos recuerdos de él porque mi sobrina, la segunda de mi hermana mayor, padeció de leucemia. Y estando en el hospital, ella no quería que nadie entrara a la habitación. Y un día Remy fue en sus visitas de hospital y mi sobrina le dijo a mi mamá, cierra la puerta, abuela, que yo no quiero que nadie me vea así. Y él insistió, abrió la puerta y habló con ella, la hizo reír, tomó un afiche, se lo firmó, se lo puso en la parte de atrás de la cama. Y mi mamá atesoraba eso porque ella decía, fueron tiempos de normalidad y alegría que tu sobrina tuvo. Sí. Y después ya partió con el Señor. Partió. Y entonces, creo que un mes de los 16 años, cuando ella estaba en el esplendor de su vida, tuvo que partir. Y ese tiempo fue un tiempo para la familia bien fuerte y bien doloroso. Así que mi mamá atesoraba mucho el que esta persona que no nos conocía hubiese tenido la delicadeza de hacer eso por ella. Y entonces regreso a Nueva York porque yo tenía unos contratos que eran de verano y eran varios veranos, así que yo tuve que regresar a hacer mis obras de teatro y demás y después nos desconectamos y en determinado momento decido hacer una obra de teatro donde yo produjera porque yo veía que nadie me llamaba más y entonces dije, bueno, pues yo quiero seguir haciendo teatro, yo voy a hacer mi propia producción, debut y despedida, porque eso no es para mí. Y cuando hago mi producción me doy cuenta que mi escenario es completamente realista, es una familia adinerada, pero yo no tengo cuadros en las paredes. Y me acuerdo que José era pintor, es pintor. Y lo llamo y le digo, necesito cuadros para la escenografía de una obra que estoy produciendo. Y me dice, no hay ningún problema, déjame ir para allá y yo los veo y no sé qué. Y allá fue, me trajo unos cuadros bellos y llenó mis paredes y aquello entonces parecía una casa de gente adinerada. Que hasta en eso estuvo Dios, porque tú pudiste irte a las tiendas a comprar cuadros. Exacto. Claro que y tienes que dijo, llamar. Lo único que no tenían dinero. Ella fue la que me llamó, pastora. Sí, ya nosotras somos las terribles, yo lo sé. Entonces, yo que estaba solo, triste, vulnerable. Y entonces le digo, ¿cuánto es? Y me dice, no, muchacha, nada, no te preocupes, yo te los presto. Y yo le digo, pues permíteme por lo menos darte 2 boletos para que puedas venir. Y entonces vino con su mamá. Y cuando yo lo veo con su mamá, yo dije, ay, Dios mío. Y le veo la mano de así, por las cortinas de la obra. Yo miro y veo que la mano no tiene sortija. Y yo dije, aquí hay una oportunidad. Me invita a cenar, fuimos a cenar y el resto es historia. Yo sí tenía mi lista de razones por las cuales yo no me podía casar con él. Diferencia de edad,
tenía 4 hijos, yo nunca había tenido hijos y yo seguía El sumando. trasfondo religioso. El trasfondo religioso, él era evangélico, yo católica, yo decía, esto no cuadra por ninguna parte. Y mi mamá me trajo a capítulo. Un día ella me dice, yo veo que él te invita a salir y demás, ¿qué hay ahí? Y yo le dije, mamá, nada, yo no me puedo casar con él. Me dice, ¿por qué? Y yo le saco mi lista. Y yo esperaba que mi mamá, la católica, por lo menos tuviera un tranque con el tema de la religión. respaldara en tu visión, en tu entendimiento, exacto. Y yo le decía, hay diferencia de edad. Tu papá me lleva 8 años. Él tiene 4 hijos, yo nunca he tenido hijos. Todo el mundo, esos nenes son grandes ya, no te preocupes por eso. Él es evangélico, yo soy católica, eso no importa. Todo el mundo tiene derecho a Y es un solo Dios. Es un solo Dios. Y yo dije, bueno, ella está más convencida que yo. Y cuando llegó el día, me invita a cenar y yo como que presentía que eso venía. Y la realidad es que yo iba a discutir las razones por las cuales yo entendía que esto no era una pareja idónea. Me dice, mira, no es bueno que el hombre esté solo. Y yo decía, ¿en qué película él habrá oído esto? No sabías que era Biblia. Desconocimiento de la palabra. Ajá. Y entonces me dice, a mí no se ve bien que yo esté con una novia, esto y lo otro, y la realidad es que a mí me gustaría pedirte que seas mi esposa. Y yo, sin pensarlo ni un segundo, en vez de sacar mi lista de razones por las cuales no me podía casar, lo que salió de mis labios fue, yo me caso, pero Dios tiene que ser lo primero. Wow. Y yo dije, amén. Él celebra. Amén por las dos cosas. Amén por las dos cosas, porque dijo que sí, porque dijo que Dios iba a ser Sí. primero. Y yo dije, Dios se metió, Dios. Dios se metió, Dios. Yo me acuerdo que el día que Betina me invita a su casa a conocer a sus papás, era un día de Acción de Gracia. Y estaban todos los Rodríguez y los Mercados allí, estos son como 100 cada vez que se reúnen. Entonces ella, mira, puedes traer a tu familia, y yo voy con mami. Y entonces cuando termina la reunión de Acción de Gracias, su mamá me regaló un disco de René González. Y me dice, no te rindas. Yo digo, oye, la doña sabe. ¿Qué? Tenía un discernimiento y dije, pues fíjate si esto es de Dios, muchacho. Ese día puse el CD, yo allí dije, esto es de Dios. Y ahí empezó nuestra, como dice Betina, a pavimentar nuestro regreso a casa. 2 hijos pródigos que volvieron otra vez después de la fiesta, después de haber gastado la herencia, volvimos otra vez a donde papá. Y un día decidimos llegar. Íbamos a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a la iglesia católica, y un día llegamos a la Alianza Cristiana Misionera por una invitación de un padrino, que yo había sido padrino de boda de un joven que trabajó conmigo 28 años. Me dice, quiero que vayas a mi iglesia, quiero que cantes la canción que cantaste en mi boda. Y cuando yo entré a la iglesia, yo sentí algo tan especial, porque era la primera vez que me saludaban a mí, pero también me dijeron, ¿y quién es ella? Y se preocuparon por ella y se preocuparon por el nene. Y el nene dijo, esto es una iglesia. Y Betina le dice, sí. Y ahí empezó el camino, enseñó a hablarnos. Ese día yo estaba en Nueva Vida trabajando y yo me acuerdo que el miércoles yo estuve en Nueva Vida y me acuerdo que alguien, ¿no?, de los que trabajaba allí me dice, bueno, Remy, nosotros sabemos que tú eres cristiano, ¿y dónde tú te congregas? Porque nadie sabe dónde tú te congregas. Y yo le dije, en la Alianza Cristiana y Misionera de Dorado. Me dijeron, sí, ¿hace cuánto? Y yo le dije, desde el domingo. Y ahí llevamos ya 15 años. Pero en ese 20 proceso, de casados y 15 en esa iglesia. Y 15 en esa iglesia. Y entonces nosotros le dijimos al Señor, pues vamos a trabajar con los niños, y Betina va a trabajar con las mujeres. Y Betina empezó a preparar unas conferencias que tiene hermosas, que se llaman Maquillando el Alma para las mujeres. Wow, qué bonito. Una cosa belleza que la utilizan mucho las mujeres en las iglesias para llevarla. Yo empiezo a trabajar con los hombres, el hombre que protege. Y empezamos a trabajar con los niños, y ella con las mujeres, yo con los niños. Y un día recibimos una llamada del pastor Esteban de la iglesia de Ato Nuevo, de la Esteban González, de la Discípulo de Cristo, que nos dice, hola Remy, me dieron su teléfono, porque es que tenemos un congreso de matrimonio con más de 80 parejas y queremos que ustedes sean los recursos. Y Betina me hace. Y yo le digo, ¿cuándo es, pastor? Me dice, es el sábado tal, y Betina hace. ¿Y cuál es el tema?
Él pone el tema. Yo le digo, pues cuente con nosotros. Un enganche. Y Betina con la trompa así. Casi le tocaba el cristal del carro. Y se vira y me dice, ¿de qué vamos a hablar? Y yo le dije de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Wow. Tú sentiste, o sea, a pesar de que ella no quería, que debías hacerlo, que debías aceptar. Yo sentí que era Dios llamándolos que a era algo Dios nuevo. dándome una oportunidad nueva. Es el Dios de las oportunidades. Amén, aleluya. Sobre Es el todo. Dios de la restauración. Es el Dios que te dice, vamos a borrar todo y vamos a empezar desde aquí. Sí. Me acuerdo que cuando fuimos al retiro nos preparábamos, estábamos temblando. Preparamos el tema, nos buscamos bíblicamente. Y el pastor Esteban se sentó al frente con una libreta y yo, wow. Es como una tesis. Formal. Él es muy formal. Sí. Y empezó a notar. Y nosotros hacíamos cosas. Y cuando termina nos llama. Me dice, ustedes tienen que seguir con este ministerio. Wow. Todo lo que dijeron tiene una base bíblica muy fuerte. Cuando hablaron de esto estaban hablando de Isaías, cuando hablaron de esto estaban hablando de Jesús, cuando hablaron de esto estaban hablando de Pablo, cuando hablaron de esto estaban hablando... Y tienen que seguir. Aleluya. Tienen que seguir. Gloria a Dios. Y ahí decidimos como que organizarlo y pues vamos a seguir. Y lo quiero mencionar porque empezamos con todas las iglesias discípulos de Cristo a trabajar con los matrimonios. Que llevan como 10 años en eso. 8. 8. Y de ahí, para todas las iglesias pentecostales, MI, Sí, se corrió la voz y ahora todo el mundo Alianza, quiere. Bautista, se corrió la voz porque hay una necesidad Sí. muy grande en esta época donde el Y no es lo mismo matrimonio... tocar de oído que haber vivido unas cosas y tener la autoridad para decir, Si Sí. no Esto hay es así. una transformación real del Señor, tú no tienes nada que dar. no, ni tienes autoridad para hablarlo. Tú tienes que haber sido procesado por el molino, Sí. como fui yo. Porque entonces imagínate, de momento me reencuentro con mi Dios, me empieza a hacer desaprender lo que había aprendido mal para entender quién es Él y las capacidades que Él tenía, si tan solo yo le permitía hacerlo. Sí, porque Dios no te obliga. No, para llevarme a un nivel en que yo me pudiera parar al lado de mi esposo y poder tener algo que compartir, porque la diferencia Sí. de lo que él había experimentado en su vida, que había llegado a copastor cuando yo no tenía ninguna, Dios me llevaba con una prisa que yo no te puedo decir. Sí. O sea, yo estaba casi 24/7, yo sentía la necesidad de más palabras, más palabras, más palabras, tengo que entender, tengo que aprender, y yo le decía a la pastora, yo no sé la prisa que Dios tiene conmigo. Aleluya. Y ella me decía, algún propósito Él tiene. Sí. Y era una sed de palabras que yo no te puedo decir. Que fíjate que tú eras religiosa, católica, orabas Ciertamente siempre. religiosa. Ajá, Y orabas necesitaba siempre. una libertad. Pero el privarte del conocimiento de Dios a través de su palabra te limitó. Claro. Y la gente no entiende eso, que no se Claro. trata de religión, sino No de se trata de relación y la religión. forma en que Dios mejor te habla es a través de su palabra. Mira, Olvídate del otro nosotros- título. Nosotros sacamos cuenta de que si una persona va 2 horas los domingos a la iglesia y no hace nada más, le estás dedicando al Señor 4.33 días de tus 365. 4 días. Qué vergüenza. Entonces, 4 días. entonces, el resto Lo- te toca a ti, no lo puedes delegar. No le corresponde a un pastor, ni a un sacerdote, ni a nadie. Eres tú con Sí, el Señor en exacto. intimidad, en búsqueda de su presencia, Exacto. para entender a dónde Él te va a mover y así entonces poder ejecutar su plan y no el tuyo. Ajá. Porque nosotros siempre Amén. vamos a querer moldear. A veces, incluso en los matrimonios, nosotros siempre lo decimos, uno va y se casa porque está enchulado y después que lo seleccionas tú, le dices, Señor, endósalo. sí. O te, Y- o te sale batata y dice, Señor, llévatelo. no, eso lo escogiste tú. Y eso lo escogiste tú, entonces ahora tienes que hacer lo que el Señor Wow. te pide para el matrimonio. Y hay tanto desconocimiento de cuál es el propósito de Dios para el Sí. matrimonio, que por eso vienen los conflictos y vienen las dificultades, y nosotros hemos entendido, lo primero que hicimos antes de hacer el primer retiro fue entender dónde la mano de Dios había cambiado nuestro matrimonio y qué cosas tuvimos que soltar para que él pudiera crecer. ¿De qué se trata? Yo menguar Ajá, para que tener él mi crezca. relación, para que en mi relación con el Señor
pueda producir la mujer que mi esposo ame. Sí, ¿no? ¿Y qué dice el manual del fabricante? Porque el que creó el ser El que humano, creó la familia, el asunto matrimonio, del matrimonio fue el fue Señor, Dios. y a veces la gente desconoce totalmente lo que la palabra dice, cuál es Y hoy en día la el gente secreto no se del quiere éxito. casar. Ajá, no se quieren ni No casar. se quieren ni casar. A veces nuestros hijos en las iglesias. Pero es parte Dicen, de, "Ay, no, parte no, de la porque hoy en día frustración de nadie ver el se fracaso casa". de los matrimonios de sus padres, ¿sabes? Claro. Porque también desconocían. Entonces, si queremos ver secreto una bíblico. generación Sí, impactada por la presencia de Dios, tenemos que empezar con nosotros. exacto. Cuando vienen los jóvenes a decirnos nos queremos casar, lo primero que nosotros le decimos a los jóvenes, ¿cómo está tu relación con Dios? Sí, No te puedes casar si tu relación con Dios no está bien. Hay que arreglar eso primero. sí. No, porque es que yo la cambio y ella no, nadie cambia. El único que cambia es Cristo. Eso lo aprendí yo de un corito. Hubo un Sí. cambio cuando a Cristo conocí. Sí. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Ujú. Entonces, es entender que el matrimonio tiene que arreglar su relación, hombre, mujer, arreglar su relación con Dios Sí. para que entonces Funcione la relación funcione entre la ellos. cuerda. Las 3 cuerdas funcionen. Sí. Si no, por más terapia, por más retiro, por más crucero, por más casa nueva, por más Sí. veces que la lleves a cenar, por más regalos, por más Eso prendas, es así. no va a funcionar. Ya siempre que vienen los muchachos a mí o hombres que vienen, me voy a divorciar, yo, espérate un momento. Aguántate ahí, vamos a Aguántate. evaluar la cosa. No, porque yo entiendo que mis hijos, yo les dije, tú estás preparado para ver a tus hijos un fin de semana sí, un fin de semana no. Porque inclusive después los fines de semana que te tocan a ti no los vas a ir a ver. Sí. ¿Y cómo se desestabiliza todo? Todo. Es lo que yo digo, si tú pecaras y pecaras tú solito, pero es todo el que te llevas enredado. Sí, exacto, qué triste. Es tristeza lo que está pasando en nuestra sociedad. Nosotros no somos los más capacitados, pero somos los que estamos disponibles para lo que Dios quiera hacer. A Y ver, los que vivieron, cada uno una cara diferente de la moneda. Porque tú te levantaste en un hogar sin papá y y ella se levanta en un hogar es con una familia. estructura Sí. y sin estructura. Es una persona sumamente organizada, con yo que estaba, yo me mudé 30 veces, pastora. Wow. Yo estuve en 12 colegios, viviendo con mami y abuela a duras penas. Entonces, después de adulto, y que yo tomo el control de mi casa a los 16 años, para tener 2 trabajos, estar en la universidad, estar en la iglesia y entender lo que Dios quería hacer con mi familia y echarlos hacia adelante, yo entendí que mami me decía, ¿tú sabes por qué nos mudábamos tanto? Porque no tenía con qué pagar la renta. Wow. Y nos sacaban de ahí. ¿Tú sabes por qué abuela tenía que acostarse tan tarde? Porque hacía alcapurrias para venderla al otro día para que tú pudieras estar en la escuela. Wow. Y ahí es que uno entiende las cosas. Porque los muchachos de hoy en día, yo siempre digo a papá y a mamá que me dicen, es que yo quiero darle a mis hijos lo que no me dieron a mí. Yo le dije, ¿qué no te dieron a ti? Porque a mí, mi mamá y mi abuela me dieron respeto. Yo le debo la persona que soy a esas 2 mujeres que me decían, si tú traes algo de la escuela que no es tuyo, vamos a ir contigo a la escuela a devolverlo. Sí. Aquí no vengan ni con un lápiz, tú devuelves. Y los otros días en el supermercado yo le dije a la muchacha, mira, viré porque debajo del carrito se me quedó la agua y no me la cobraste y ella se quedó. ¿Qué? Sí, Que usted porque viró. que la gente no acostumbra a ser honesta la gente. No, tú te llevas el agua. Uno dice, no, ¡Ay, qué suerte! Maravilloso. ay, qué bueno, ay, bastante dinero le doy yo al supermercado, ay, mira, que le Sí, coja y empieza uno a 3.95. justificar. No, lo que le pasó a Can, Sí. de estar guardando cosas debajo de la Sí, tienda. de la tienda. No guardo cosas. Y es lo que yo le digo al matrimonio, le decimos al matrimonio, no guarde cosas, que todo esté, que tu esposa sepa la clave de tu teléfono, Sí. que tengas el aro, que si no te sirve, te compras otro. Sí. ¿Verdad? Para que la gente sepa que eres una persona, que si eres cristiano se nos note, que es lo que nosotros Amén. le decimos a las parejas. Sí. Sin hablar, que la gente diga, wow, usted es cristiano, Remy, sí, Sí. te puede orar por mí. Eso me pasó en el banco los otros días. Ajá. Una muchacha venía destrozada del tribunal de divorciarse, Ay, Dios. solita, a sacar $17 que tenía en el banco. Y me dice, usted puede orar por mí. Porque yo no sé si usted es cristiano o no, pero cuando yo lo veo en la televisión, yo siento que usted es cristiano. Y yo digo, wow, qué lindo es eso. Sí. Pues, pastora, se nos ocurrió
ahora, después de 20 años, celebrarlo con una obra de teatro. Ah, sí, qué bueno, porque para ustedes quedan 7 minutos. Pues mire Y lo que yo vamos a hacer. decía que hablen también Mire lo de que la vamos a obra. hacer. Vamos a hacer una obra de teatro que se llama Me casé con un payaso. Wow. Después yo voy a hacer la segunda parte, que voy a hacer Me casé con un empresario. Ay, Es una mujer estructurada y no, eso es algo serio. Entonces Me casé con un payaso, la vamos a dar en noviembre 8, a las 8 de la noche, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Ok. Lo produce Celi Marrero Ajá. y lo dirige Nelson Luquis. Y es una Tremendo. comedia de todas las experiencias que hemos vivido en los retiros de matrimonios, todas las experiencias nuestras que nos pasan, que nos reímos, que a veces la gente piensa que es parte de una broma que uno hace, pero son cosas que nos pasan. Porque yo siempre he sido muy payaso, Sí. y el sentido del humor siempre ha estado cerca, y he tenido que enseñarle a Betina que no coja las cosas tan en serio. Y eso va a estar en la obra. Qué Va a ser bien. un viaje, vamos a estar... Yo voy a estar allí, Tiene no que lo estar, dudes. tiene que estar, y toda la gente que nos ve, ya los boletos están en tiquetera, y estamos ya abriendo el calendario de invitaciones, porque cada vez que sale un programa, recibimos de Sí. 20 a 30 llamadas. Sí. Y Prepárate. ya estamos, pero ya abrimos el calendario después de abril del año que viene, porque estamos llenos hasta marzo. Ok. Porque aparte de eso estamos viajando a Estados Unidos a dar las conferencias con Sí. los matrimonios. Wow. Este año tenemos Filadelfia, tenemos San Luis, tenemos Dallas, tenemos Miami, y ha sido increíble lo que está sucediendo Wow. y lo que está haciendo el Señor con este ministerio. Se llama Amarte J y B, José y Betina. Ajá. Amarte J y B, nos buscan en Instagram, en Facebook, nos escriben, ahí están nuestros teléfonos. Y lo que les digo es, no se invente mañana una actividad de matrimonio, Sí, porque porque no estamos tienen llenos. espacio, ajá. Pero ya para el año que viene ya están llamando. Ayer llamó una señora para noviembre del año que viene, para abril del año que viene, y ya estamos abriendo nuestro calendario. Ay, qué cosa extraordinaria. Y ahora sí que eres millonario. Ahora sí, sí. que lo tengo todo. O sea, que yo estaba orando ayer por un amigo perdió su mamá, y yo orando por él, yo sé que él está millonario, dinero, yo dije, Señor, ten misericordia de él, tú sabes que él está tan pobre, no tiene nada, solo dinero. Exacto. Y es cierto, Es cierto. sus padres murieron, su matrimonio fracasó, sus hijas se perdieron, Qué triste. y él es tan pobre que lo único que tiene es dinero, y aunque tiene millones, Yo hablo con mi contable. y mi ahora tú eres contable- millonario, pero en el sentido correcto de la palabra. Yo hablé con mi contable hace un mes y me dice, explícame esto, ¿qué pasó aquí? Yo le digo, le creo a Dios. Sí. Él es el dueño del oro y la plata. Amén. Y Él es el que provee. Yo no puedo decirle a la gente, Dios te provee, si mi cuenta no estuviera así. Porque Sí. entonces Exacto. Dios provee, Dios es el que nos lleva, Dios es el que aparece. Los milagros han sido diarios. Podemos testificar de lo que ha hecho Dios. A veces vamos con mucha dificultad a un restaurante, y cuando vamos a pagar, había un estudiante mío allá Ajá, y dice, que la cuenta Mr. está- Vega, tranquilo que la cuenta la pago yo. Yo digo, fíjate, y nosotros pensando que no podíamos venir Sí. a almorzar o a cenar. Dios es un Dios real, Wow. es un Dios que al día de hoy quiere darte una segunda o una tercera oportunidad. Es un Dios que restaura, es un Dios que nosotros ahora que estamos buscando, porque seguimos preparándonos y seguimos en congreso y seguimos buscando de cómo podemos seguir llenándonos de Dios para dejar atrás el viejo hombre y la vieja mujer, y que todo sea lleno del Espíritu Santo. Sí, amén. Que todo provenga de la misma fuente de Amén. Dios. Así es. Y dar por gracia lo que por gracia se ha recibido. Y Porque Dios que honra. mucho hemos recibido. Dios honra. Sí, sí. Dios honra, y nos hemos dado cuenta de eso después de pasar por el desierto, como el Señor abre el mar, como te dice pasa, como te dice cuando tú te cansas te voy a levantar las manos, tranquilo que voy a estar ahí. Hemos visto a nuestro hijo como ora, como le sirve al Señor, como ha unificado a sus hermanos. Ya está en la universidad, ¿verdad? Ya está en la universidad, lo Ya fuimos llegó a a la llevar la universidad. semana pasada, está el Aleluya. nido vacío y la nevera llena. Oye, porque comen, Que y si si ellos no co- están, pues todo se queda. 4 veces al día. Yo digo, pero muchachos, a veces nos acostamos a las 9 de la noche para descansar, y a las 10 de la noche yo digo, ¿pero quién está cocinando? Y me paro así y me dice, pero es que comimos a las 7.
Yo, igual que nosotros, acuéstate ya para que no vacíe en la nevera. Ay, Pero Dios un joven mío. muy hermoso, muy espiritual. Lo que Dios está haciendo con él es Qué bueno, increíble. Lo aleluya. que Y muy Dios... cómico también. Sí, Sacó sí, eso del papá. Sacó la estructura de la mamá y el sentido pues del lo humor. mejor, Porque es un lo mejor de dos estofón. mundos. Es un estofón como... Ajá. Yo nunca estuve en el grado de honor ni nada de eso. Pero sacó eso de su mamá que, wow, grado de honor, pero sin sentido del humor. De verdad que es un premio lo que Dios ha hecho. Cuando uno le sirve al Señor, el Señor tiene unos detalles tan Ay, sí. específicos. Yo le digo los detalles divinos. Sí. Esos detalles divinos que Dios dice, aquí tienes. Vive con este hijo lo que no tuviste la oportunidad de vivir con los otros. Que ahora él pueda unificarse, mis hijos grandes lo aman. Sí. Estuvimos el jueves cenando todos juntos, mis nietas, tío. Y ha sido lo que ha sido hermoso. Y lo que Dios quiere que hagamos, estamos bajo su voluntad. Qué maravilloso. Ay, qué gozo tengo de haberlos tenido aquí hoy. Gracias, Y que porque aunque Dios sea puso en su concentrado. corazón traernos. Sí, no desde cuándo, pero es como que hoy era el día. Hoy Y era el mira, día. me tomó la sorpresa de que pudimos anunciar la obra y de que vamos a estar allí. Y mucha gente, yo sé que va a respaldar eso. Porque yo sé la calidad que tú produces y ahora que sé que también ella es actriz y está hasta en una Sí, carrera la profesional. gente piensa que yo soy bien seria, Ajá. pero tienen que ir para que vean que no. Pastora, usted tiene un libro que no ha hecho, que tiene que hacer. Ay, otra vez. Por Bueno, favor. vamos a ver. Porque usted... A lo mejor ahora es el usted tiempo. fue un pilar de las mujeres en su ministerio, de lo que Dios pudo hacer a través de usted en Gloria a 40 Dios, años. Y la gente tiene que leer eso, pastora. Sí. Tiene que contarlo. Tengo que dejarme de distracciones y decidirme a sentarme a escribirlo. Sí, Porque hágalo. ya el Señor me lo ha dicho como 3 veces. Ah, pues, y el Señor siempre dice las cosas 3 veces. Sí. Ay, Así es que Señor. hace falta Sí. un libro suyo para esta nueva generación de pastores y pastoras que está Sí. surgiendo, que se creen que esto... No, hay un camino que recorrer Y un quién precio que mejor pagar. que usted, que estuvo Sí. 40 años. En la pastoral y salimos de la pastoral, pero seguimos en el ministerio. Sí, sigue Donde predicando quiera. y sigue bien activa. Todo el Está como demasiado. el pastor Víctor Vázquez y el pastor Guillermo Otero, que después de 36 años de pastor le dice, te retires, sí me retiro, pero es que voy a hacer el trabajo misionero ahora. Y yo le digo, Sí. pues no te retiras, porque Es el que trabajo esto como misionero... que, No se puede. esto es como una mafia. Después Ey. que tú entras no puedes salir hasta que te mueres. Sí, hasta Uno que lleva me ese enseñe. fuego en el corazón, esa Fíjate pasión. que no hay personaje bíblico que haya tenido un retiro para irse a un sofá. Ajá, exacto. Se muere con las botas puestas. Así es. Sí. Es que- Sara pariendo a los 90. Ajá, es demasiado fuerte ese fuego, esa pasión Sí. y esa gratitud. Y el hecho de que has estado en la presencia de Dios, ya nada es comparable y tú quieres más de eso. Sí, Más quieren de más eso. de Sí. eso que lo que estaba hablando Betina. Yo quiero Ajá. más, me decía, yo quiero más de esto. No importa el cansancio, no importa cómo estemos, no importa lo que... Si no hay que dormir, no se duerme, pero quiero más de la presencia de Sí, Dios. Porque cuando uno aleluya. está ahí, es una paz. Sí, Y yo quisiera que la gente entendiera que cuando el Señor dice, mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da, yo la doy. Esa es la paz que Aleluya. necesita nuestro país Sí. en este periodo de tanta violencia, de Sí. tanta incertidumbre, de donde jóvenes matan a otros jóvenes por envidia, de donde hombres terminan con la vida de una mujer por celos. Es hora Sí. de buscar de Dios. Amén. Es hora de buscar de Dios y de entregarte a los pies y de empezar tu relación con Jesús. Sí. Háganlo. Amén, aleluya. Pues gracias otra vez, Dios los bendiga, sigan para adelante. Y ves qué linda te ves sonriendo. Te lo digo porque a mí también la gente me cree muy seria, porque siempre estoy seria, pero yo me lo gozo todo. Así es. Qué bueno. Pues vamos entonces a concluir. Dios los bendiga y más que agradecida. No, nosotros. Sí, de que la hayan estado oportunidad aquí. de compartir con usted. Amén. Y con su Y nos vamos a gozar la obra. Amén. Aleluya. Bueno, y al público vamos a orar. Ya no tenemos tiempo para nada más, pero el llamado que nos hace José Vega al final es lo que está latente. Toma la decisión, porque todas esas emociones encontradas y disparadas que tú tienes, positivas y negativas, como único se canalizan, se sanan y se manejan responsablemente es con el Señor.
porque toda esta violencia es producto de precisamente montones de emociones, inclusive el coraje, la frustración que tiene la gente porque no encuentran soluciones, no encuentran el camino, no ven clara la vida y uno hace lo primero que se le ocurre, pero el Señor te ilumina, te guía, te controla, te ayuda, te da sabiduría, se muda a tu corazón y el Espíritu Santo viene a darte poder, amor, dominio propio y la historia cambia. Así que, aunque solo nos da tiempo ahora a orar, empieza un nuevo tiempo en tu vida. Busca una iglesia donde puedas aprender la palabra, donde puedas servir, pero sobre todo empieza a aplicarte todo lo que vayas aprendiendo, porque va a ser una vida diametralmente diferente. Una vida realmente dirigida y con propósito. A Dios sea la gloria. Oramos. Padre amantísimo, qué agradecida estoy de ti, qué bueno tú eres, qué grande, qué maravilloso. Nunca imaginé tantos años atrás cuando conocí a José Vega en la televisión que estaría escuchando estas maravillas, esta obra tan linda, tan preciosa, de restauración, de dirección, de formación que tú has hecho en él y en su esposa. Gracias por redirigirles, encontrarles, Señor amado, y permitirles ahora tener este ministerio tan efectivo y tan necesario en un país donde se ha distorsionado tanto, o un mundo en general, el significado del matrimonio, de la convivencia y de la familia. Sígueles usando y dirigiendo. Y mira, Padre, en esta hora cada televidente y radioyente, que cada uno recibe esperanza. Sepa que la palabra ha venido a producir una semilla de vida que lo puede resucitar, levantar, restaurar y regalar un nuevo comienzo. Ayúdales, Padre, a no esperar nada más, sino buscarte a ti. Y yo sé que después que te busquen a ti, tu reino y tu justicia, como dice tu palabra, las demás cosas serán añadidas. Sé obrando, Padre Santo, en todos los que están ahora mismo heridos, perdidos, enfermos, frustrados, atormentados, Padre, solos, abandonados. Sé obrando más allá de lo que nosotros vemos o entendemos. Alcánzales, abrázales y ilumínales el camino para encontrar el lugar, la iglesia, las amistades, las relaciones que realmente tú quieres para sus vidas. Todo, Padre, te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, por el cual te damos gracias. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Contenta, corre la voz para que otras personas lo puedan ver en las repeticiones y nos vemos la semana entrante. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches.